Shalom a todos. Hoy día, ¿cierto? En el estudio vamos a tratar sobre el tema de la crueldad, el tema relacionado un poco con lo que vimos en la mañana sobre el tema de Sodoma y Gomorra, Abraham, el Gesed, la piedad o la bondad, mejor dicho. Eh, entonces vamos a ver algunos aspectos sobre la crueldad que es totalmente lo contrario a la piedad, ¿ya? Eh, Nuestro querido, ¿cierto, hermano? El otro día definió muy bien lo que era misericordia con bondad o piedad. Vamos a definirlo en esta oportunidad como piedad, para que se entienda más claramente. Misericordia es darle a alguien lo que necesita, lo que pide, eh, acceder, ¿cierto?, a dar una ayuda, tener misericordia. Alguien me pide, yo doy. Y hacer piedad o tener bondad o incluso más allá es cuando ni siquiera me lo piden, yo doy un poco, yo doy bondad. Esta era una antítesis entre lo que fue Abraham, que era un hombre bondadoso y siempre abría su tienda hacia el extranjero y ayudaba a las personas. Y por otra parte la gente de Sodoma y Gomorra, que era gente que cerraba sus puertas y de hecho era cruel y condenaba la acción que ayudaba a otros. Porque como vemos en la mañana, la justificación que ellos buscaban era por obras. Cada uno se salvaba así solo. Entonces no podía haber una acción, ¿cierto?, de alguien que ayudara a otro. Ellos condenaban eso prácticamente. Entonces eso es crueldad, finalmente. Es llevar al extremo, ¿cierto?, de que no es que ni siquiera yo estoy interesado en ayudar, sino que incluso voy a condenar a alguien que quiere ayudar a otra persona, o me molesta que alguien ayude a otro. Eso es crueldad y está en un aspecto totalmente opuesto, ¿cierto?, a lo que el eterno Dios nos pide a cada uno de nosotros. Que seamos personas con misericordia, así como Él tiene misericordia de nosotros. Nosotros tengamos misericordia y que hagamos también actitudes de bondad, incluso a gente que no lo merezca, así como también nosotros recibimos un don inmerecido. Pero está al otro lado de la crueldad. Entonces vamos a ver este sentido en base al libro Orjot Tzadikim, el Sendero de los Justos, un libro muy famoso de Musar, que se llama Musar, en hebreo es doctrina, es ética, eh, muy popular. Crueldad en hebreo se dice Ahzariyut, un poco difícil de pronunciar. Ahzariyut, Ahzariyut, así se dice. Crueldad en hebreo. Entonces vamos a ver algunos aspectos de esto en casos prácticos. Ya vamos a ver casos prácticos. Esto es prácticamente todo lo que Sodoma y Gomorra no hacían prácticamente, o lo que hacían en cuanto a crueldad, o lo que dejaban de hacer en cuanto a piedad. Entonces los sabios definen la crueldad como la falta de la piedad, así como la luz, la oscuridad, perdón, en la ausencia de luz, la crueldad es falta de piedad. Se trata de la antítesis de la piedad, como está escrito, de la Rahmanut, de la piedad, como dice, crueles son ellos y no se apiadan, en Jeremías. Esta condición no se halla entre los hombres justos, sino en el espíritu de los malvados. Como está escrito, la piedad de los malvados es cruel. Dice la escritura en Proverbios, la piedad de los malvados es cruel. No sé si usted alguna vez se ha visto alguna, no sé, alguna imagen, alguna película, alguna serie, alguna teleserie incluso, donde la gente que es mala generalmente cuando va a ayudar a alguien se burla por detrás, es cruel, a lo mejor tiende la mano pero con la otra da una bofetada. La gente malvada no sabe ayudar, no sabe tener piedad, sino que, y si incluso si llega a tener piedad, lo hace por crueldad, lo hace por humillar a los demás. Ese es el rasgo tan negativo que es la crueldad realmente. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero este tipo de cosas o actitudes se suelen ver en cosas pequeñas. Este es un rasgo que se encuentra entre los descarados, los sinvergüenza. Como dice el versículo, un pueblo descarado que no se apiada del anciano y no tiene misericordia del joven. Muchas veces, ¿cierto?, las naciones fueron descritas así, las naciones bueno, en la tierra que conquistaría Israel fueron descritas de esta manera, o también el pueblo de Amalek, los amalecitas,
pueblos descarados, pueblos sinvergüenzas, y de verdad y el adjetivo que utiliza ahí en hebreo es bastante fuerte realmente. Gente canalla que no tiene misericordia del anciano ni misericordia del joven. Porque hay un episodio, ¿cierto?, en la Biblia donde Israel iba en el desierto y un pueblo, como sabía que el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo, para debilitarlo, fue por las espaldas, atacando, ¿cierto? Cuando se mueve el campamento, quienes quedaban atrás, rezagados, la- muchas veces los más ancianos, muchas veces las mujeres que llevaban, ¿cierto?, sus niños, o los más jóvenes, los niños. ¿Y qué es lo que hizo este pueblo? Atacó a Israel, pero no atacó a los guerreros, atacó a los más débiles. Y la Biblia lo cataloga en este verso como un pueblo descarado, un pueblo sin vergüenza, finalmente. Hoy día, de hecho, en las leyes, ¿cierto?, de las guerras, tratados, no sé, de Ginebra y otros tratados internacionales que hay sobre la guerra, por supuesto, no se puede exponer a los niños ni ancianos a la guerra. Se trata de hacer guerra en lugares deshabitados, en lugares donde no haya cierta población civil. ¿Por qué? Porque muchos utilizan eso como un escudo. Entonces, hasta el día de hoy es algo muy condenable y en la Biblia también pasó. Y eso es crueldad. Y si es conocida la maldad que encierra el descaro, es preciso conocer lo perjudicial de la crueldad. Pues sobre el castigo del hombre malvado y dañino está escrito: el hombre rebelde busca solo el mal, por lo que debe enviarse contra él un cruel mensajero. Es decir, la persona que es rebelde, la persona que se conduce solo por el mal, generalmente la única manera de que entienda un mensaje es que el mensajero también sea cruel hacia él. Es que la manera de que esa persona entienda que lo está haciendo mal generalmente trae destrucción, trae algún momento difícil, alguna calamidad. Entonces vemos muchas veces que cuando se levantan personas crueles en el mundo, en la historia, líderes, ¿cierto? ¿En qué termina el mundo? En un desastre. Y el mensajero muchas veces es la guerra, la muerte, el genocidio, eh, la pobreza, etcétera. Entonces el mensajero que viene, por así decirle, al hombre, ¿cierto?, que se conduce de esta manera también es cruel. Todo lo que hacen las personas realmente con intención de hacerlo mal, de hacer el mal, trae también crueldad al mundo. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Esto no se ha despedido de nuestro mundo, lamentablemente. Las personas crueles carecen de una condición de favor también. Está dicho también: el hombre misericordioso hace el bien a su propia alma, mas el cruel atribula su propia carne. La persona misericordiosa dice que le hace un bien a su alma. Está mejor, está más contento, está más alegre, pero la persona que es cruel atribula incluso su carne. Incluso llega a ser cruel consigo mismo. Incluso por su deseo de crueldad expone, ¿cierto?, su integridad para, para lograr cierto su objetivo y de generar un daño en otras personas. eh, Realmente la persona que anda en pos de esta actitud es sumamente mala. ¿Y cuál es el objetivo, cierto, de evitar la crueldad? Es que podamos buscar las virtudes o los frutos, cierto, que Dios tiene para nuestra vida. Pero finalmente una persona que es cruel no se apiada de los pobres y no presta en momentos de necesidad. Y sabemos que el Eterno escucha el clamor, como leímos también en la porción semanal Vayera, escuchó el clamor, ¿cierto?, en Sodoma también. Entonces, la gente que no ayuda a los demás, finalmente el Eterno escucha el clamor, escucha la necesidad, y cuando todos son descarados y nadie ayuda y nadie quiere hacer lo que hay que hacer en su momento, finalmente viene, ¿cierto?, muchas veces la mano de juicio de parte de Dios. Dice la Escritura que el prestarle al Eterno es ser benevolente con el pobre. Ah, un segundito aquí quiero. Ahí. Entonces, ahí. Ah, perdón, aquí tengo una cosita que quería morar. Ahí, sí. Ahí está.
Entonces, realmente, dice la Escritura que prestarle al pobre es prestarle al Eterno. Prestarle a Dios es lo mismo que prestarle al pobre. Por esa razón también dice, ¿cierto? La Escritura, Yeshua, por cuanto no me vistieron, por cuanto no me visitaron, por cuanto no me visitaron cuando estaba enfermo en la cárcel, por cuanto no tuvieron misericordia de mí, yo también lo rechazaré. Y dirán ellos, ¿y cuándo no te hicimos misericordia, etcétera? Bueno, cuando uno no atienda al pobre, es como finalmente que no tuviera atención sobre Dios. Cuando uno no es benevolente con el pobre, finalmente es porque no toma en cuenta a Dios. Ese es el punto. Y es el punto clave, ¿cierto? También de la escritura. Lo que muestra realmente la condición de un creyente, un hijo de Dios, es que realmente atienda las situaciones que debe atender. Es que sea benevolente, piadoso y generoso. Está dicho que es bueno que el hombre generoso preste, y aquel que mide sus palabras con justicia. Es bueno que una persona sea generoso y preste, y que también una persona pueda medir sus palabras con justicia. Es decir, es equivalente también. Esto es interesante porque cuando vemos un verso así, que es bueno el hombre generoso que presta, por un lado, y aquel que mide sus palabras con justicia también. Es decir, un hombre que presta, un hombre que es generoso, es similar a una persona justa, que sabe qué hablar, en el fondo, que sabe cómo intervenir, que puede lograr y conseguir cosas. La acción del generoso es equiparable al habla de un justo. Y esto es interesante, ¿no? Realmente, ¿cómo podemos ser más justos? Siendo más benevolentes. Cuando nosotros somos más generosos, somos también a la vez equiparables a ser más justos. Porque realmente actuamos, ¿cierto?, con justicia a las demás personas. Dice también, dichosa quien contempla al pobre, pues en el día del mal Dios lo salvará. También Proverbios 41 dice, aquel que realmente pone atención al pobre, Dios lo salva a él también. En el fondo Dios es el aval. Dios es el que está detrás del pobre. Así que ahí vemos algunos temas bien interesantes. Eh, por otro lado también, sabemos que los que tienen una actitud cruel en la vida suelen tender a la furia o al enojo muy fácil. ¿Ya? Las personas que realmente no tienen misericordia suelen enfurecerse rápidamente. Por ejemplo, si alguien les pide algo, se enojan inmediatamente. Es porque muchas veces hay crueldad en el corazón. O sea, antes de pensar en que si alguien me pide es porque tiene una necesidad, inmediatamente viene la furia, la ira, pero ¿por qué aquí, allá, y por qué a mí? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no me pidas a mí? Etcétera. Y muchas veces terminamos humillando a quien nos pide, cuando en realidad el que pide tiene que humillarse. El que pide prestado muchas veces, o el que pide por necesidad, no pide porque quiera pedir, sino porque aún avergonzado tiene la necesidad de pedir. Entonces, la crueldad ahí juega un papel, la verdad, bastante fuerte, ¿cierto?, en esa relación, y no es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, realmente, la crueldad que termina en la ira termina siendo algo muy destructivo. Como dice el proverbio, la ira es cruel y la cólera es destructiva. Dice también el Eterno que en la furia con piedad te recordarás. Dice que en cuanto al Eterno, en cuanto a Dios, aún en la furia, aún en el momento de ira, con piedad te recordarás. Es decir, Dios no es como nosotros. Dice que cuando hay un momento a lo mejor de ira, de juicio, aún así Dios recuerda misericordia. En cambio, nosotros somos incapaces. Cuando nosotros aplicamos un momento cruel, prácticamente somos incapaces de sentir misericordia al mismo tiempo. Tenemos que anularla. Pero el Eterno aún, cuando actúa de manera fuerte en este mundo, que uno puede decir, pero ¿cómo estas cosas pasan? Aún Él recuerda misericordia, y no destruye de manera total. ¿Ya? Así que ahí tenemos una diferencia. Vamos a pasar al siguiente, para ir avanzando. La crueldad que es contra el pobre. Si alguien oprime al huérfano, a la viuda, robándoles o avergonzándolo o de cualquier otra forma, merece la pena capital de los cielos.
Fuerte, ¿no? Lo mismo es aplicable a los jueces que tienen el poder de protegerlos y no lo hacen. Pues así está escrito: toda viuda o huérfano no oprimirán. La Torá nos dice claramente en el libro de Shemot, ¿cierto? Shemot, que significa nombres, dice: toda viuda o huérfano no oprimirán. Es decir, aquella persona que oprimen a las viudas, a los huérfanos, a los que no tienen, que tienen necesidad finalmente, dice que de parte del Eterno es como que merecieran la pena capital en ese momento. Aquellos que oprimen, o sea, no simplemente que obvían al pobre, a la viuda, al huérfano, sino que los oprimen. Ahora los jueces los oprimen. Y esto pasa. Y esto lamentablemente, para hablar un poco de a veces la actualidad, muchas veces en la política, en los gobiernos, se prefiere mantener sistemas que empobrecen a la gente para oprimirla y que después voten por ellos, que dicen que les van a solucionar esos problemas. Y se prefiere mantener a la gente oprimida muchas veces antes que solucionar los problemas. ¿Para qué? Para tenerlo ahí, ¿cierto?, en su mano y para tener el voto de las personas. Y eso es crueldad. Y eso no puede suceder. Por eso es que los sistemas también muchas veces se manipulan y bueno, es porque son personas. La culpa no la tienen los sistemas, sino las personas que administran estos sistemas. Si hubiese gente justa, cosas como esas no pasarían. Entonces, está escrito: pues si oprimirlo, lo oprimirán, y clamar, clamen a mí, oiré su clamor. Es decir, si ellos van a oprimir realmente y después otros van a clamar realmente a mí porque ellos lo oprimen, yo ciertamente oiré su clamor. Oiré su clamor. Y es una redundancia ahí interesante, ¿no? Dice: si oprimir, oprimirán, y clamar, clamarán a mí, yo oiré su clamor realmente. Es decir, yo voy a actuar como ustedes actúan. Si ustedes oprimen y este clama, pues yo voy a responder a este y voy a oprimir a este también. En el fondo está diciendo eso: de la manera en que actuamos nosotros, Dios también nos va a dar una recompensa o un castigo en ese sentido. O sea, hay una retribución, mejor dicho, hacia nosotros. Entonces dice: y me enfureceré y os mataré con la espada, quedando vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. ¿Dónde dice eso? También en el libro de Shemot. Realmente, bueno, y en Devarim también lo menciona. Dice: realmente si el pueblo de Israel se va a comportar de una manera indigna y no van a ayudar al que necesita, también va a pasar eso con el pueblo de Israel. Y así pasó muchas veces en la historia. El pueblo fue desterrado de su tierra, fue llevado cautivo, sus mujeres fueron violadas, sus hijos quedaron huérfanos porque los hombres murieron en la guerra, fueron masacrados, y así pasó. Y así, lamentablemente, estas cosas han pasado en la historia. ¿Por qué? Por no ayudar a los pobres y a los huérfanos. Está aplicando el versículo un castigo congruente con el pecado. Vuestras mujeres viudas por la opresión de las viudas y vuestros hijos huérfanos por el abuso de los huérfanos. Así ustedes no ayudan al huérfano, sus hijos quedarán huérfanos. Así ustedes no ayudan a las mujeres viudas, sus mujeres también tendrán cierto ultraje. Esto es lo que termina pasando, ¿cierto? Cuando hay crueldad hacia el pobre. Por eso es que es muy importante también preocuparse por la pobreza. La pobreza incluso es más importante que muchas otras cosas, muchos otros puntos. A veces, por ejemplo, está la discusión de desigualdad o pobreza. Pero realmente lo que nosotros leemos en la Torá, ¿qué es más importante? ¿Pobreza o desigualdad? Y en la Torá es claro que lo más importante es ayudar a los pobres. Es ayudar, ¿cierto?, al pobre. Es más importante que todos tengan lo mismo, es que no hayan pobres en la tierra. Y si hay pobres, ayudarlos. Es primera necesidad, antes que cualquier otra cosa. El robo y la crueldad también. Quien le roba al otro es considerado como si le quitara el alma. Aun si lo que le quitara fuera algo insignificante como una pequeña moneda, de los cielos condenan su alma. Cuando alguien roba algo que es propiedad del otro, en el fondo está haciendo eso, le está haciendo un robo a la propiedad del otro. Y como la propiedad de cada uno, ¿qué es? El cuerpo, el alma, lo que hay dentro de nosotros.
le está robando un derecho sobre una posesión que era de otra persona. Por lo tanto, es como un robo que incluso como que le quitaron una propiedad del alma. Pensemos en alguien que a lo mejor se encariñó mucho con algo y llega un momento y se lo roban. Le robaron un pedacito de él también. Le dolió, ¿cierto? No simplemente algo material. Por eso el robo es más que algo material, es también algo que daña el alma de la persona. Es considerada una actitud cruel también el difamar al prójimo. Le provoca sufrimiento y vergüenza. Otra manera de hacer crueldad es la difamación. Por eso es importante informarse bien antes de decir algo. Muchas veces uno hoy día, en el siglo XXI, en el siglo de las redes sociales, alguien escuchó algo, vio algo, leyó algo, lo interpretó rápidamente y publicó algo y difamó a una persona. Y a lo mejor era una noticia falsa, como se le llama las fake news. A lo mejor era una noticia que todavía no se comprobaba si eso era así o no, pero no. Emitió el juicio, difamó y hubo un daño que se hizo. Eso es crueldad. Y eso, ¿cierto? Hoy día también lo vemos. Hoy día también vemos esa crueldad. Algo que pasaba en Sodoma y Gomorra. También lo vemos en nuestras sociedades. Cuando enjuiciamos rápidamente a las personas y a las situaciones. Cuando no esperamos que el otro se defienda. Simplemente condenamos, difamamos. Por algo que a veces pensamos, ni siquiera nos tomamos el tiempo de comprobarlo. Recordé una, una enseñanza, si no me equivoco, era de Aristóteles, si no me equivoco, una enseñanza griega. Eh, era Aristóteles, si no me equivoco. Dice realmente que cuando una persona dice que le fue a él a preguntar, es muy parecido a los dichos rabínicos esto, le fue a preguntar a él, le fue a contar algo de alguien malo. Y él le dijo, mira, hagamos una prueba realmente, que si esto me lo vas a contar o no. Primero, lo que me vas a contar, ¿es algo malo de la persona? Dijo, sí, ok. Lo que me vas a contar es algo que eh, comprobaste que era realmente cierto. Le responde, no, es algo que escuché. Y después le pregunta, ¿es algo que a mí me va a servir escucharlo? No, no creo que te sirva escucharlo. La prueba de los tres tamices. Entonces no me lo cuentes. Y eso es una actitud que es muy positiva realmente. Para no escuchar una mala lengua, una habladuría, ¿cierto? Una calumnia, una difamación, la prueba de los tres tamices. ¿Me sirve escuchar eso? ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Realmente lo comprobé? Y lo otro, realmente, perdón, era, a ver, me confundí. Era, si era verdad, si alguien lo escuchó directamente y si me servía realmente. Entonces, si no pasa por ese tamiz, y si no pasa la prueba, entonces mejor ni escuchar. Y menos divulgar cosas que escuchamos de otros. Eso es muy dañino. Y eso de realmente la escritura está condenado por todos lados. El hablar mal. Así que difamar al prójimo es algo muy cruel, porque difamamos la imagen de las personas. Les causamos vergüenza frente a los demás, sufrimiento muchas veces. Y eso no está bien. Por eso que hoy día este tema de las funas, este tema de la difamación, inmediatamente la condena social a través de las redes, es algo muy, pero muy cruel y es algo muy malo. Totalmente en contra de la Torá y el Musar, la doctrina que recibimos del libro de Proverbios, por ejemplo, y en la Torá. Dice el versículo, no serás para él como un demandante, haciendo referencia a que no debe reclamar el pago de una deuda o incluso insinuarlo si sabe que el deudor carece de medios para saldarla, pues de esa forma lo angustia. Dicen nuestros sabios que realmente la Torá dice, no serás para él como un demandante. Uno no debe presionar a una persona que a lo mejor le prestó algo y sabe que no lo puede devolver. Uno no debe presionarlo, no debe ser cruel con alguien que está en una posición inferior a la que yo tengo. Porque en ese minuto él me debe algo a mí. Yo tengo una autoridad sobre él. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Los trata mal, los quiere obligar, quiere coercer o quitarles algo en cambio para tomar cierto eso. Pero realmente
Dice la Torá que no debemos angustiar a estas personas. Por supuesto, no es que sea un perdonazo, pero no debemos angustiar si sabemos que la persona de verdad no puede devolverlo. Todavía, ¿cierto? Entonces no debemos presionar a las personas, no debemos ser cruel con aquel que pidió porque está en una condición inferior en ese momento y se tuvo que humillar. ¿Qué es lo que nos dice Yeshua en el libro de Mateo también? Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y al comenzar a ajustarle le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos, y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y echándole mano lo ahogaba, diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Por eso decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Perdona nuestras deudas, no solamente a lo mejor algo tangible, algo monetario, sino algo también, una deuda de palabra quizás. Tenemos que perdonar. Así como Él nos perdonó, también tenemos que nosotros perdonar. No podemos ser crueles, porque el Eterno Dios no fue cruel con nosotros. Él no nos recibió con sus brazos de crueldad, fue con sus brazos de amor. Él extendió su amor hacia nosotros. Con lazos de amor, dice, fuimos llamados, no con crueldad. Por lo tanto, no podemos nosotros ser así. ¿Ya? Porque realmente, ¿quién es el fiador del pobre? Como vimos antes, el Eterno es el fiador del pobre. Por eso, cuando uno le preste a alguien, piense que le está prestando a Dios. Porque Dios le retribuirá, finalmente. De hecho, yo creo que es mucho mejor cuando uno presta a alguien que es pobre, simplemente dárselo, y ya. Y saber que le está dando a alguien que necesita. Y no pedir nada a cambio. Simplemente desprenderse de aquello. Ahora, obviamente, no puede eso suceder en todo ámbito de cosas. Pero por eso también le dice la Torá que no tenemos que hacer usura. No podemos poner intereses demasiado altos sobre las personas cuando prestamos. Se nos advirtió que quitar de nuestras almas la crueldad, como está dicho, la viuda y el huérfano no oprimirán. No oprimirá ninguno a su prójimo, sino que temerán al Señor su Dios. Dice la Torá en Levítico 25:17. De nuevo, no oprimirá el hombre a su prójimo, sino que temerán a Dios. Cuando una persona oprime a su prójimo, no tiene temor de Dios. Ese es el problema. No sabe que Dios también está allí, que Dios también está mirando. Es como ese siervo con su consiervo, que pensó que su señor no lo veía. No tuvo temor del Señor, pero todas las cosas salen a la luz. Y Dios todo lo sabe, y Él sabe cómo tratamos a los demás. Por eso, si Dios está en todo lugar, todo lo ve, todo lo sabe, está siempre presente, no podemos ser crueles con nadie. Tenemos que tener temor de Dios. Así también dice que debemos... ¿Me puedes traer algo para beber, por favor? Gracias. Entonces, cuando hay un menesteroso y nos haya pedido algo y haya dejado en prenda, ¿cierto?, una ropa de él, no debemos pedirle la fianza o pedirle de vuelta esto de una manera cruel. Y de hecho, si él debemos devolverle incluso, dice la Torá. Si tomares en fianza la prenda de tu prójimo, con la caída del sol se la regresarás. Es decir, si el pobre nos pidió prestado y nos dio algo a cambio, pues cuando se ponga el sol deberíamos devolvérselo. Sobre todo, y sobre todo si es algo, por ejemplo, una prenda que lo va a abrigar en la noche, en el frío. Debemos devolverlo.
en ese sentido. Y será que si clama a mí, que lo diré, pues misericordioso soy, etcétera. Gracias. Veamos otro aspecto. Los animales y la crueldad. Porque también puede haber crueldad animal. Ahí tenemos un gatito. ¿Cómo se dice en hebreo gatito? Bueno, gato. Un jatul. Dice el Orjot Tzadikim que incluso con los animales se debe evitar la crueldad, por supuesto. Como está dicho, conoce el justo el espíritu de su animal. Proverbios 12:10. El justo conoce el espíritu de su animal. Es decir, tiene empatía, sabe, conoce al animal, sabe a lo mejor qué necesita. Lo conoce, conoce sus hábitos, ¿cierto? Sabe qué es lo que él requiere en cierto momento. Conoce su espíritu incluso, más allá de la conexión. Por lo tanto, no someterá a un trabajo excesivo a su animal, en caso de ser un animal de carga, por ejemplo, ni lo hará sufrir de hambre. Y está dicho en la Torah, cuando veas a un burro de tu enemigo soportar su carga, no te apartes, ¿cierto? No hagas el quite de no ayudarlo, sino que lo ayudarás a él. Y dijeron nuestros sabios, el causar sufrimiento a un animal es una prohibición de la Torah. Tratado de Baba Metzia 32b dice, causar sufrimiento a un animal es una prohibición de la Torah. De hecho, los sabios dicen que primero, antes de darle comer a una persona, el animal debería comer primero. Incluso, no hacer sufrir al animal. Ya que el animal no puede esperar, nosotros sí podemos esperar, podemos soportar ciertas cosas. Pero el que no puede ni siquiera clamar muchas veces, bueno, nos dice el rabino Jonathan Sachs, si Jronol y Brajá su memoria para bendición, dice que, como les decía hoy día, lamentablemente falleció el rabino Jonathan Sachs. La crueldad hacia los animales está mal, no porque los animales tengan derechos, sino porque nosotros tenemos deberes. El deber de no ser cruel tiene por objeto promover la virtud, y el contexto principal de la virtud es la relación entre los seres humanos también. Pero las virtudes son indivisibles. Aquellos que son crueles con los animales a menudo se vuelven crueles con las personas también. Por lo tanto, tenemos el deber de no causar dolor innecesario a los animales debido a su efecto sobre nosotros. Entonces, como dice ahí, si bien en la Torá o en la misma sociedad, no es que los animales tengan derechos que ellos reclamen, ¿cierto? Como derechos, sino que somos nosotros los que tenemos deberes en cuanto a ellos. Sobre todo si los vamos a tener, tenemos que cumplir ciertos deberes y hacer valer ciertos derechos de ellos en el fondo. Que por ser un ser vivo, por supuesto, merece ser atendido. Por el Eterno, ¿cierto? Puso a la humanidad para sojuzgar este mundo, para que viviésemos aquí, pero no para ser crueles con el mundo, ni con los animales, ni provocar extinciones, ni matar indiscriminadamente animales. Por supuesto que no. Se nos permitió comer ciertos animales, pero por supuesto manteniendo la sostenibilidad de ellos mismos. No siendo crueles con ellos. Por eso que incluso cuando se come cierta carne dentro de la Torá, solamente se puede comer carne de un animal que haya muerto sin dolor, a través del proceso de la shejitá, que se llama, que es un corte que le dan en la yugular, que muere en ese momento sin dolor y no tiene que estarse resistiendo. De otra manera, no se puede comer de esa carne en la Torá, porque fue muerto por crueldad. ¿Y cuál es el punto? Que si somos crueles con los animales, también lo seremos con las personas. El problema es que muchas veces somos crueles con las personas y a veces algunos dicen, no, yo soy cruel con las personas, pero cuido a los animales. Bueno, quizá a veces la persona puede tener mucha empatía por un animal más que por las personas, que a veces somos bastante quizás difíciles de tratar. Uno puede entender eso, pero como dice ahí el rabino, las virtudes son indivisibles. Si yo soy cruel con un animal, también lo soy con una persona. Si yo soy misericordioso con una persona, también lo soy con un animal. Todo eso va de la mano. Es la misma virtud la que tiene que imperar en todo nuestro trato, ya sea con los seres vivos, con todos los seres vivos, humanidad, animales, incluso
todos los reinos animales, etcétera. Cuidar este mundo. La posición también de autoridad y la crueldad. Les recuerdo que estamos viendo esto también en relación al tema de Sodoma y Gomorra, porque ellos fueron crueles. Es lo opuesto, ¿cierto?, a la piedad. Dice la Escritura, y a vuestros hermanos, los hijos de Israel, cada hombre con su hermano no se oprimirán. Dice la Escritura que los grandes sabios, dicen en este texto del Hot Sadikim, los grandes sabios de la antigüedad les brindaban a los esclavos de la misma comida que ellos comían, e incluso adelantaban el alimento de sus animales y esclavos a su propia comida. En el tiempo, ¿cierto?, en que todavía había esclavitud, y más que nada había una servidumbre también, ¿cierto? En los días de la Biblia existía la servidumbre o la esclavitud. Más que nada era servidumbre. No era tan cruel eh, como lo llegó a ser en un momento hace un par de siglos atrás, ¿ya? Pero había una servidumbre. ¿Cuál es el punto? Que uno podía tener un siervo. ¿Cuál es el asunto? Que muchas veces ese siervo no tenía nada. No era una persona pobre, sencillamente esa persona no tenía propiedad, a lo mejor no tenía familia, a lo mejor tenía y lo perdió todo, quedó pobre. ¿Cuál es la única manera de que él pudiera vivir? Que él vendiera su servicio, su trabajo, incluso su persona. Él era su propia propiedad, era su propiedad única que había. Entonces él ofrecía en el fondo trabajar en un lugar, una servidumbre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Que no debemos ser crueles con una persona que lo perdió todo y solamente se tiene a sí misma, por supuesto. Incluso el alimento debe ser primero llegar al siervo y al animal antes que al propio propietario, al dueño. También lo mismo con los sueldos, por ejemplo. No dice que no hay que retrasar los pagos a las personas. Eso es crueldad. Una persona que trabajó todo un tiempo para obtener un beneficio, imagínense, y no le llega el beneficio. Y hizo todo ese trabajo, que es lo que genera sufrimiento. Finalmente hay enojo, ira. Todo eso no se puede hacer, es crueldad. Por eso, lo primero que uno tiene que hacer, incluso si tiene un negocio, es pagar. Hoy día la ley es cierto también de quiebra. ¿Qué es lo que primero tiene que pagar, cierto, un empresario que se declara en quiebra? A los trabajadores. Lo primero. Primero a todos los que son sus acreedores, que bueno, son sus trabajadores, ¿cierto? Que le proveyeron a él el trabajo, después ciertos proveedores, otros acreedores, etcétera. Hay un nivel ahí de prioridad. Y esto también pasaba en aquel entonces. Dice pues, así como los ojos de los esclavos se elevan a sus amos y el de las esclavas a sus amas, también nuestros ojos se dirigen al Todopoderoso hasta que se apiade de nosotros. Así como el siervo mira para recibir de su amo o de su ama, así también miramos nosotros. ¿Y qué es lo que hace el Eterno cuando le pedimos a Él misericordia? No, mañana le respondo. No, el Eterno escucha el clamor y el Eterno nos responde. No lo deja para después. El Eterno escucha el clamor. No es indiferente. Nosotros también tenemos que ser como el Eterno. Y al piadoso le daba de comer de su propio alimento a su esclavo, antes de que él mismo lo probara, etc. Vamos a otro punto sobre la crueldad. ¿Y qué pasa si hay que reprender a alguien? ¿Qué pasa si hay que decirle a alguien que está equivocado? ¿Debemos ser crueles? Dice la Torá, Levítico, reprenderás a tu prójimo y no le cargarás pecado. O sea, la Torá dice que hay que reprender al prójimo. Realmente hay que reprenderlo cuando esté en algo equivocado, en algo erróneo. Debemos reprender al prójimo. Dice Proverbios, cruel es el furor, inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. ¿Por qué es bueno reprender? Porque realmente lo que se busca es que la otra persona cambie para bien. Cuando uno reprende en el contexto de la escritura es por amor, es porque queremos que la persona mejore algo, que cambie, algo que está haciendo mal. Pero debemos hacerlo sin crueldad. La reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio.
Ahí hay una, una diferencia grande. El rebelde solo busca el mal y un cruel mensajero se enviará contra él, etcétera. Entonces la Torá nos dice que realmente debemos reprender, pero sin crueldad. Por eso, también dice, eh, dice reprenderás a tu prójimo, y en otra parte ahí mismo también nos dice, y no guardarás rencor contra tu hermano. Es decir, debemos reprender, pero también no debemos guardar rencor contra el prójimo. Es decir, no debemos reprender por rencor, por enojo, por ira. Es que alguien me hizo algo malo, entonces cuando él haga algo malo también, voy a reprenderlo con todo el peso de la ley. Cosas así. O si alguien me hizo algo, mire, cuando me lo vuelva a hacer, lo voy a hacer, le voy a contestar con todo. Se la voy a devolver. No, debemos reprender por causa del bien del otro, no con crueldad, ni guardando rencor en el corazón. No es una adecuada manera de reprender. Por eso es cuando uno se puede castigar, se puede reprender, se pueden hacer muchas cosas, pero siempre y cuando no haya crueldad de por medio. Ya en su momento la humanidad entendió que hay ciertos derechos de cada persona que no pueden ser violados, no pueden ser transgredidos. Aun cuando alguien está haciendo algo incorrecto, no se puede ser cruel, no se le puede tratar como a nada. Tiene que haber un mínimo de respeto, porque si no, caemos, ¿cierto?, en la crueldad total, en los linchamientos públicos, etcétera. Tiene que haber cierto margen de respeto, derechos humanos como en algún momento se conocieron, después de la Segunda Guerra Mundial también. Veamos aspectos quizás positivos también, como lo vimos antes. O sea, es bueno reprender, sí, pero sin crueldad. No podemos aplicar ahí la crueldad. Ahora, ¿qué nos dicen los sabios interesantes, no? Los rabinos dicen, ¿quién no acepta construir una azúcar, colocarse tzitzit a su vestimenta o colocar una mezuzá en la jamba de su puerta, se lo hostigará hasta que acepte realizarlo? O sea, en el judaísmo, los sabios dicen, realmente si hay alguien, pongamos un judío que tiene el mandamiento, ¿cierto?, de hacer la azúcar, el tzitzit, la mezuzá, está comprometido, todo el tema, y no lo quiere hacer, bueno, se le puede tratar de hostigar hasta que lo haga. Presionarlo, presionarlo, presionarlo hasta que haga lo que tiene que hacer. Es como los padres que presionan a sus hijos y le dicen te lo dije, pero antes de decirle te lo dije, le dicen haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Hasta el cansancio, ¿no? Bueno, por eso es que nos acordamos de las cosas que nos dicen nuestros padres, porque lo dicen hasta el cansancio. Muchas veces nos hostigan para que le hagamos caso y aceptemos hacerlo. O sea, a veces es necesario ser un poco, hostigar, llegar a un nivel de crueldad, pero suave, en este sentido, de ser tan repetitivo, tan eh, intenso en esto para que la persona haga lo que está bien, que tiene que hacer. Esa es la finalidad, de tener un poco de crueldad, entre comillas. Asimismo, se debe aplicar cuando crueldad en el juicio, para no compadecerse de los pobres o de los parientes, sino dictaminar con justicia la ley. Ser imparciales. Para ser imparciales hay que tener cierto grado de crueldad. O como también se podría decir, a lo mejor los nervios de acero. Realmente. No nos podemos guiar por emotividad cuando hay un juicio. O porque sea un pariente, o porque no, es que esta persona es pobre. ¿Cómo no voy a hacer justicia con esta persona si es pobre? No, es que es desfavorecido. Entonces, inclinamos la balanza para el desfavorecido y no hacemos justicia. Bueno, para hacer verdadera justicia hay que tener cierto grado de crueldad en el juicio. Ser crudo, mejor dicho, en ese sentido. Emitir simplemente la sentencia. No importa que sea un familiar, alguien cercano, bueno, esto es lo justo y nada, corresponde hacerlo, ok, se hará de esa manera. De otra manera no puede dictaminarse la ley, sería totalmente parcializada. Y esto no puede pasar. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando pasan estas cosas que los culpables terminan siendo libres. Y bueno, cuando hay ahí arreglo entre parientes, ¿cierto? Y finalmente no se aplica justicia. Y después el pueblo clama por justicia. Eso no puede pasar. Tiene que haber cierto grado de rudeza, crueldad en la sentencia. También nuestros sabios dijeron, ¿en quién hallarás Torah? Aquí hay algo interesante. En aquellas personas crueles con sus hijos como el cuervo.
¿Qué persona generalmente hace haya Torah? Una persona estricta está diciendo. Una persona estricta. ¿Por qué? Porque quien es muy condescendiente con sus hijos tratará de ganar muchas veces dinero de cualquier forma para poder complacerlo, incluso cometiendo alguna transgresión. Pues el amor alterará su percepción. También los esfuerzos que realice permanentemente para conseguir las necesidades de sus hijos le harán desatenderse del estudio de la Torá, pues hará de sus ocupaciones lo primordial y todos sus actos resultarán confusos. Es decir, una persona que un padre que no es también estricto, crudo muchas veces en las decisiones con los hijos, y que siempre es condescendiente, siempre espera darles todo, se preocupa demasiado en darle todo a los demás, y no se preocupa de las cosas que muchas veces son importantes, que si el hijo cometió un error hay que corregirlo, porque si no lo va a volver a cometer, y no importa, no importa, lo dejamos pasar y ya, y después vuelve a cometer el mismo error. Generalmente en una persona así, dicen los sabios, no se halla Torah, porque no se haya corrección ni reparación, ni se haya justicia. Por eso, una persona que no se refiere a que tengamos que ser, no sé, como un militar con los hijos, en todo sentido, no es eso, ni que no haya que dar amor, sino que también hay que ser en cosas estrictas y no extremadamente condescendiente. A veces también hay que ser crudo con ellos para enseñarles. Se cayeron, que se puedan levantar y no siempre tenderle la mano, sino que aprendan a hacerlo por sí mismos, uno solo también. Hay ciertos momentos, ¿cierto?, donde también hay que ser estricto. Y los padres lo saben. Yo soy hijo también, lo sé por la experiencia de hijo, pero los padres lo saben mucho mejor en este sentido. Así que también ahí tiene que haber un grado de crudeza, de crueldad. En el aspecto positivo estamos viendo, ¿ya? No nos vayamos a otro extremo. ¿Con quién dice la escritura que debiéramos incluso ser de alguna manera crueles? Con los malvados. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto? Se debe ser cruel con los malvados y no compadecerlos, y así dijeron nuestros sabios: quien sea misericordioso cuando deba ser cruel, terminará siendo cruel cuando deba actuar con misericordia. Este refrán es muy interesante. Una persona que es misericordiosa con alguien que hizo algo malo, en vez de haber sido cruel con alguien que de verdad merecía un castigo, pero fue misericordioso y no corrigió, pues esa misma persona después le va a terminar dando dolores de cabeza si es que es alguien cercano. Porque cuando debe actuar cuando debe actuar con misericordia, va a terminar actuando con crueldad. Por ejemplo, cuando un padre no corrige o una madre no corrige, ¿cierto?, a un hijo o una hija necio o necia. ¿Qué es lo que pasa? No hagas esto, y no lo corrigieron a tiempo. No importa, seamos misericordiosos con él, todo amor, no lo corrijamos. Después, cuando siga cometiendo esos errores una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, los padres muchas veces se pueden cansar de esos hijos necios y decir de nuevo con lo mismo. Y cuando a lo mejor el hijo de verdad o una persona de verdad necesite su ayuda, el padre va a terminar siendo cruel. ¿Por qué? Porque está cansado de la actitud en vez de haber corregido a tiempo. Estas cosas pueden pasar también. Por eso, cuando hay momentos de también aplicar un poco de crueldad y no solo misericordia, hay que ser justos también. Porque de otra manera podemos terminar lamentando las situaciones. Es mejor corregir, ¿cierto?, un árbol, aunque duela, ¿cierto?, al principio que se está enchuecando, que después tratar de corregir un árbol ya que ya creció. Imposible prácticamente. Entonces solamente después diremos con un árbol que creció chueco, lo maldeciremos porque realmente creció chueco, porque no da sombra buena. ¿Recuerdan, no, cuando Yeshua maldijo la higuera? Un árbol que creció chueco, que no cambió, que no fue corregido. Y aun cuando se le aplicó muchas veces justicia al pueblo, no cambió. ¿Qué es lo que pasó? Después, cuando el pueblo necesitó y pidió a lo mejor ayuda, terminó siendo cortado de su tierra. ¿Por qué? Porque no dio fruto ese árbol. Creció chueco, no dio fruto, solamente sirve para echarlo en la hoguera, dice Yeshua. Eso no puede terminar pasando. Esto ejemplifica también al rey Saúl, quien por apiadarse del rey Hagag, que era un descendiente de Amalek, que Dios le había dicho en la Torá, destruirán, ¿cierto? Tendré enemistad yo con el pueblo de Amalek, porque, como mencionaba anteriormente, atacó a sus ancianos y a sus débiles por la espalda en el desierto.
no tendrán piedad de ellos porque fueron crueles con ustedes. Pero como el rey Saúl capturó al rey Agageo y no fue cruel con él y no cumplió el mandato del Señor, sino que lo dejó vivo, los descendientes de Agag, ¿quiénes fueron? Amán, que intentó destruir, ¿cierto? En el libro de Esther que se lee a todo el pueblo de Israel. Por ser misericordioso y compasivo en el momento en que había que ser duro, ¿cierto? Estricto, cruel. He aquí el Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Así también actuará, ¿cierto? En su momento el Eterno. Cuando venga el fin de todas las cosas, ¿cierto? Vendrá también su furia, su ira, con crueldad, diciéndolo de esta manera. Habrá desolación, dice Isaías también. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo? Para exterminar a los pecadores que no quisieron cambiar. Entonces hubo un momento donde había que ser cruel y duro, y había que cambiar radicalmente y no lo hicieron. Por lo tanto, cuando venga un día difícil, no tendrán misericordia sino crueldad. Y esto pasa cuando también no se corrige al que está haciendo algo malo. Ese es el asunto. Por eso hay que también ser estricto con los malvados. A lo mejor una persona muy mala usted lo encara de una manera tan fuerte que a lo mejor esa persona le queda dando vuelta y termina cambiando. Pero si siempre condescendemos con la gente que hace lo malo, ¿cuándo puede cambiar? Y vamos hacia lo último ya, ser cruel consigo mismo. También debemos ser en alguna medida crueles con nosotros. ¿En qué sentido? En que tampoco tenemos que darle tanto auge a nuestro cuerpo, lo que nos pide nuestros deseos. No debemos dejarnos llevar tanto por la carne, por así decir. También tenemos que mantenerla controlada. Aun cuando de repente a lo mejor queramos comer algo, que dice la dieta, no, no lo voy a comer. Hay que ser crueles. Cuando a veces vamos a hacer algo que a lo mejor necesitamos, nuestro cuerpo lo pide, pero sabemos que no está bien, no, hay que abstenerse. Hay que ser un poco cruel con el cuerpo, contenerlo. En este sentido también con cada uno de nosotros. Y esto con el fin, obviamente, de cumplir y observar los preceptos que Dios nos ha dado. Pero también no es que tengamos que anular en todo el cuerpo, porque ahí está el otro extremo, por ejemplo, los ascetas, que se llaman. Son personas que se restringen de todos los placeres, ¿cierto?, hacia el cuerpo y tratan de someterlo tanto, 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 y la Torá nos plantea ese modo de vida a nosotros. Podemos disfrutar, comer, beber, todo eso. No es que no tengamos que beber nada, ni comer algo bueno más allá, ni celebrar algo, no. Pero tenemos que hacerlo con moderación. Es el punto. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. También hay que tener misericordia de uno. Cuando uno comete un error, no tiene que ser tan cruel con uno mismo. No, que soy malo porque hice esto de nuevo. Sí, a lo mejor podemos ser estrictos para cambiar, si es que es por un sentido positivo, pero no podemos ser tan duros con nosotros. No, que siempre he sido así, siempre hago lo malo. No, tenemos que no ser crueles con nosotros, tener un poco de fe, como Dios también tiene fe en nosotros. Tenemos que cambiar y tener misericordia así como Él tiene misericordia de nosotros. Por eso, si alguien comete un error, peca, podemos arrepentirnos y cambiar y ser levantados. No tenemos que quedarnos ahí destruidos en el suelo, ser crueles con nosotros mismos. Nunca más voy a volver a hacer algo así. O esto, nunca más lo voy a volver a hacer porque me fue mal. No, también tenemos que darnos una oportunidad cada uno a nosotros mismos. Dice, y te dará piedad y te apiadarás. Aléjate de la crueldad y apiádate de los pobres. Quien se apiada de los demás, se apiadarán de él en los cielos. Dice los sabios entre todos de Shabbat, 151b. Y así dice también Rey Salomón, para que no le des a otros tu fuerza y tus años al cruel. ¿Por qué? Porque cuando no hacemos piedad, muchas veces terminamos, ¿cierto?, dándole la fuerza a lo que no es bueno y terminamos dándole nuestros años al cruel. Algo parecido a lo que le pasó a Lot. Por no juntarse en un lugar donde había benevolencia, terminó juntándose con los que eran crueles y finalmente le dio toda su fuerza, sus posesiones, su territorio, lo que ganó, el ganado, todo lo que estaba ahí y tuvo que huir sin nada. Y finalmente trabajó para los crueles y terminó perdiéndolo todo. Tuvo que salir huyendo
Por eso hay que juntarse con la gente piadosa también, la gente que haga el bien a los demás. El bien, como dicen los sabios, el bien se pega con el bien. Por eso el Eterno dijo, escoge lo bueno. Pero el bien se pega al bien. Tenemos que apegarnos a lo bueno, siempre. Y con esto concluimos la venganza y la crueldad. No podemos ser vengativos. Eh, tenemos, cuando alguien nos haga algo, por ejemplo, y pretendamos cambiarle el sentido y hacer una especie de venganza, ¿cuál es la mejor venganza? Que en vez de retribuir y pagar conforme a lo que nosotros nos hicieron, que hagamos lo bueno, incrementemos acciones buenas, nos encaminemos por el camino de la bondad, de la justicia, y de esa manera nos vengaremos. ¿En qué sentido? En que aunque ellos quisieron destruirnos y ser crueles con nosotros, a nosotros nos ha ido bien, porque estamos haciendo lo correcto. Y no dejarnos llevar por emociones ni venganza, haciéndonos despreciables delante de los ojos de las personas y de Dios. Porque esa actitud es despreciable, la vengativa, sino procurar hacer lo bueno, y aunque alguien me haya tratado mal toda la vida, no importa, yo voy a hacer lo bueno. ¿Y cuál es mi mayor venganza, entre comillas? Que yo, aun cuando hicieron crueldad conmigo, yo hoy hago el bien. Nada de eso dio fruto, no estoy hundido ni aplastado. Y también, si uno desea apiadarse de los parientes, de los hijos, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Como dice ahí, honrarlos merecidamente es estudiando la Torá, guardando los preceptos, dándole honor a ellos. Que realmente mis hijos sean personas honorables porque su padre es honorable, hace cosas honorables y no que es una persona que se conduce con venganza y con desprecio. Y finalmente termina haciendo las cosas por desagradar a los demás o para verse superior a los demás. Esto genera vergüenza muchas veces a los hijos y eso es deshonroso. Entonces tenemos que conducirnos con el bien para que también eso traiga honra a nuestra descendencia. Hasta aquí el tema de la crueldad. Vimos algunos aspectos bien interesantes, ¿no? Pero sobre todo ponerlo, y tienes, la mayoría de los aspectos son negativos, pero hay algunos que todavía son positivos y requieren muchas veces fuerza de voluntad. Ya sea que alguien sea muy liviano para tomar decisiones fuertes, tiene que lograr tener un poquito de esto. Y la persona que tiene demasiado decisiones fuertes tiene que tomar mucha más piedad y bondad para llegar también al punto, ¿cierto?, en que el Eterno tiene para nuestra vida, para que en cada situación tomemos la decisión correcta, que Él nos bendiga, que Él nos permita tomar esas decisiones correctas en todo tiempo, y bueno, Él nos haga meritorios realmente de su Torá y de hacer buenas acciones, y aun cuando haya crueldad en este mundo y el mundo se llene de maldad, como en Sodoma y Gomorra, y ameritemos destrucción, etcétera, seamos llamados justos, seamos llamados bondadosos, y nosotros nos conduzcamos de una manera diferente. Que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Shalom.